¿Nos gustan las celebraciones o no nos gustan las celebraciones? Sí, nos gusta celebrar. ¿A quién le gusta celebrar? ¿No? No siempre nos gustan las fiestas, a veces sí, a veces no, dependiendo cómo seamos, pero siempre nos gusta celebrar. Sobre todo cuando es una celebración que amerita un feriado. ¿No? Un feriado, un día libre, donde no hay que trabajar y uno dice, gracias a Dios por la independencia. Tenemos un mes de poco trabajo o de menos trabajo que de costumbre. Nos gustan las celebraciones. Las celebraciones nos recuerdan momentos significativos. Cuando uno cumple años, celebra el día de su cumpleaños. Yo creo que uno debería celebrarle a la mamá más que a uno mismo, ¿no? Porque no es que uno hizo nada ese día. La mamá fue la que hizo toda la tarea. Pero el día de cumpleaños se lo celebran a uno como si uno hubiera hecho algo. Pero bueno, recordamos ese día grandioso en que vinimos a la tierra. Y estamos aquí gracias a ese día. Las celebraciones son a veces un refrescamiento de la memoria de algo que pasó. Incluso si nunca estuvimos ahí. ¿Sí? Nosotros no estuvimos el día de la independencia. Pero sabemos qué pasó, las generaciones han venido celebrándolo de generación tras generación y entonces llegamos hoy a darnos cuenta que eso pasó, aunque ninguno de nosotros estuvo ahí. Es curioso, ¿no? La gente le dice a uno, ¿cómo crees en Dios y en la creación si tú no estabas ahí? Ni te acuerdas de eso, ¿no? No estábamos ahí, pero tú tampoco te acuerdas de cuando naciste y lo celebras. Y no estuviste cuando pasaron grandes cosas en la historia de la humanidad y las celebras. Celebramos las cosas que hemos venido compartiendo, recordando de generación en generación. Las celebraciones generalmente son de alguna victoria, de algún triunfo, de algo bueno que pasó. Uno no celebra lo malo, a menos que eso malo se haya transformado en algo bueno. Cuando algo malo se convierte en algo bueno, nos gusta celebrarlo. Aunque a veces solemos recordar más lo negativo que lo positivo. Solemos ver lo malo que pasa y no solemos ver o celebrar lo bueno que pasa. De hecho, nosotros cuando atravesamos momentos malos o estamos en un mal día, decimos, hoy es un día feo, hoy es un día malo, hoy nada me está saliendo bien. Pero el día en que todo nos sale bien, no notamos que todo nos está saliendo bien, como que se nos pasa por alto, damos por hecho de que está bien y ya. Si un día vas a comprar a algún lugar y la persona que te atiende te hace un mal modo y te trata grosero, resaltas que esa persona te trató con grosería. Pero si un día vas y el trato es bastante ameno y es normal, no lo resaltas. En las redes sociales la gente dice, fui a tal lugar y me trataron de esta manera, hicieron tal otra cosa conmigo, no vuelvan a este lugar a comprar. Pero no todos, y son una minoría los que dicen, mira, fui a tal lugar, me trataron tan bien, vayan, en este lugar sí lo tratan bien a uno. Nos gusta resaltar lo malo, pero no siempre resaltamos lo bueno. Para que nosotros podamos celebrar, tenemos que estar pendientes de lo bueno, porque tenemos una tendencia a estar pendientes de lo malo. Y entonces no vemos las cosas buenas que pasan y por lo tanto no podemos celebrar o no celebramos las cosas buenas que sí pasan. A esto le hago una pregunta. ¿Por qué estás agradecido hoy? ¿Hay algún motivo por el cual das gracias hoy? Seguramente si te tienes que quejar de las cosas que pasaron esta semana, encontrarás 1000 razones por las cuales quejarte. Si tienes que quejarte de tu cónyuge por las cosas de esta semana, seguramente tendrás una lista larga. Pero, ¿y qué cosas buenas han pasado por las cuales agradecerle? ¿Qué cosas buenas ha hecho que puedas resaltar? Y que puedas notar y decir, mira, esto te lo celebro, hicimos esto bien. Qué bueno como hemos hecho tal cosa. ¿Por qué estás agradecido hoy? Cada semana cuando venimos a este lugar, tenemos un tiempo de ofrenda. Y el tiempo de ofrenda no busca solamente que usted contribuya financieramente, por supuesto que sí, es un espacio para dar
de los recursos materiales que tenemos. Lo hacemos sin pena y sin dolor, porque nadie está siendo engañado. Al contrario, tenemos una actitud en el corazón de dar porque Dios nos ha dado. Dios nos ha bendecido tanto que damos. Pero más allá de solo lo material que podemos dar, hemos hecho una dinámica en Casa de Gracia para que el tiempo de dar me meta a mí en la mente que estoy siendo agradecido por algo. No solamente que doy un dinero, sino que entiendo por qué doy un dinero. Si yo voy a dar en algún lugar, debo saber por qué lo estoy haciendo. Y debo sentir que aquello que yo estoy dando tiene un valor o un significado para mí. Y siempre decimos, piensa en lo que Dios ha hecho. ¿Por qué le agradeces a Dios hoy? Para que le des financieramente. Cuando adoramos a Dios, a través de nuestros cánticos, nos tenemos que centrar en lo que Él ha hecho. Hace un momento, cuando estábamos cantando, estaba hablando con Dios y dándole un par de quejitas ahí. Y el Señor, en un momento de la conversación que estábamos teniendo, me hizo recordar el mensaje, ¿no? Porque estoy ahí como repasando algunas ideas, mientras hablo con Él y repaso ideas y estoy adorándole. Y Dios me dice o me hace sentir esto. ¿Te estás dando cuenta de que estás centrado en ti? En el momento de adorarme a mí. Y eso fue como una cachetada mental, ¿no? Estoy repasando el mensaje, estoy diciéndole algunas cosas que tengo en mi corazón en ese momento. Estoy cantando, pero estoy centrado en mí. Y dije, Señor, lo siento, perdóname. Es adoración para ti. Este tiempo es para darte a ti, no solo para estar centrado en mis cosas. A lo mejor a usted no le pasa esas cosas, usted es muy cristiano, pero a veces uno se da cuenta que hace eso. Y que en vez de estar agradecido por algo que Dios hizo o está haciendo, estamos centrados en lo que no está pasando y es lo que nos incomoda o lo que nos inquieta. Y entonces, como esas cosas están pasando, dejamos de ver las otras que también están pasando. Dejamos de ver que algo está ocurriendo a nuestro alrededor. Y en esos minutos de estar ahí, en la adoración que tuvimos hace un momento, mientras pensaba y me quejaba un poquito con Dios, el Señor me hacía ver, mira, deberías estar agradecido por otras cosas. En vez de estar pensando en lo que estás pensando, deberías estar agradecido por cosas que están pasando a tu alrededor. No tienen nada que ver, pero fíjate en lo que sí puedes centrarte para dar gracias. Qué bonito es cuando ellos adoran juntos y tenemos un refrescamiento en la música, algo diferente, y lo hacen voluntariamente. Y eso es un motivo para dar gracias. Cuando usted viene a la iglesia y tiene un tiempo para adorar a Dios, es un motivo para dar gracias. Cuando hay algunos anfitriones comprometidos que llegan a tiempo, atienden la puerta, sirven algo de comer, es un motivo para dar gracias. Que la presencia de Dios está aquí, que tenemos aire acondicionado. Porque se acuerda que no teníamos un buen aire acondicionado, teníamos un robot aquí arriba gigantesco así, que hacía una bulla enorme y no hacía mucho frío. Y ahora no se oye casi el aire y tenemos frío. Y podríamos centrarnos en eso y dar gracias. Entonces no celebramos porque no nos detenemos a ver qué está pasando a nuestro alrededor para dar gracias. Leímos un poquito sobre eso en la historia de Esther en los últimos capítulos. Si usted leyó el libro de Esther, seguramente en este mes y tanto que hemos estado hablando del libro de Esther, si usted se tomó el tiempo y el compromiso de hacer los estudios, seguramente quedó muy edificado de este libro. Hay tantas cosas que aprender de esa historia. Esta semana llegamos al final de los capítulos, vimos los últimos capítulos y en estos últimos capítulos se realza una fiesta. ¿Se da cuenta? Hay una celebración que se instituye en el capítulo 9, versículo 20 de Esther. Dice, entonces Mardoqueo
escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes. O sea, ordenándoles que celebren. Eso es un poquito raro, ¿no? Como que a uno lo obliguen a celebrar. A uno no lo obligan a celebrar. Uno le dice, hay fiesta, hay güey, todo el mundo va. Aquí hay que obligar a la gente a celebrar, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos. Y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y regocijo, para que se enviaran porciones de comida a otros, unos a otros, e hicieran donativos a los pobres. Se establece la fiesta del Purim, y se le decreta al pueblo, ustedes todos los años van a tener que celebrar esto, están obligados a hacerlo, pero es que entiendan lo que pasó aquí. No podemos olvidar que estábamos a punto de ser exterminados. No es que alguno se iba a morir, no es que el rey estaba amenazado, no había rey, no había nación como tal. Habían restos de una nación dispersadas por todo un imperio. Iban a ser exterminados de la faz de la tierra. No iba a existir más un linaje. Y ese día de tristeza se convirtió en un día de alegría. Esto hay que celebrarlo y lo vamos a celebrar con banquetes y con comida, pero no vamos a ser egoístas, le vamos a compartir a otros. Vamos a celebrar incluso con los pobres, que a lo mejor no tienen un jamón en casa en Navidad. Y vamos a celebrar con ellos también, les vamos a llevar comida. Que haya abundancia y celebración para que todos, independientemente de su clase social, puedan celebrar. Esta fiesta es un recordatorio de un día triste que se convirtió en un día de alegría y celebración. Quizás tenía que establecerse y ordenarse como una ley, porque si no estamos obligados a recordar las cosas buenas, las vamos a olvidar. Y si nosotros practicáramos ese ejercicio, seguramente seríamos más felices y mucho más agradecidos. Porque empezaríamos a recordar forzosamente que las cosas buenas pasan también en nuestra vida. Y no solo las cosas malas, porque también pasan. Yo creo que nosotros somos, y no sé si este término a usted le hace sentido. A mí a veces me gusta usar combinación de palabras para ilustrar o estimular la imaginación y el pensamiento. Yo creo que nosotros somos analfabetos de las obras de Dios. No sabemos leer lo que Dios hace en nuestro entorno. Una persona que no sabe leer, le puedes dar un libro cargado de principios, de ideas, de lo que quieras, de secretos, y lo que ve es un montón de letras juntas que no tienen sentido lógico para él. Aunque lo que diga ahí es muy bueno, es interesante, aunque lo que diga ahí es, eres el heredero de una herencia, de una suma enorme de dinero, ahora eres multimillonario, no tienes que volver a preocuparte por nada, tienes más dinero del que puedes gastar el resto de tu vida. Y aunque tenga eso en la mano, si le toca leerlo para poder saberlo, nunca se va a dar cuenta que tiene en su mano la oportunidad de cambiar su vida drásticamente. Y si nosotros somos analfabetos de las obras de Dios, Dios va a seguir actuando y va a seguir hablando a nuestro alrededor y va a seguir haciendo muchas cosas, y nosotros no vamos a ser capaces de entender ni de interpretar lo que Dios está haciendo. Y nos vamos a perder la oportunidad de que nuestra vida cambie. Yo creo que siempre es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Y mucho de lo que no sabemos es porque no hacemos nada para aprender a leer las obras de Dios en nuestra vida.
¿Qué está haciendo Dios en su vida ahora mismo? ¿Qué está haciendo el Señor en su vida? ¿Qué está pasando en su entorno que Dios está haciendo y usted no lo está leyendo? El problema es que está pasando. Lo triste es que está pasando. Y es triste no porque esté pasando, es triste porque no lo entendemos. Es más, hasta nos provoca quejas porque no entendemos. Nos provoca molestias porque no entendemos. Pero Dios está haciendo algo en tu entorno, Dios está haciendo algo a tu alrededor y no te estás dando cuenta. Dios se está moviendo en tu vida en este momento, se está moviendo en tu familia, se está moviendo en tus circunstancias, se está moviendo en tu trabajo, en tus finanzas. La pregunta es, ¿lo estás viendo? ¿O solo estás viendo lo que fácilmente se ve a los ojos humanos? Porque si solo te estás viendo a ti como yo me estaba centrando en mí hace unos minutos, vas a dejar de ver todo lo que está pasando en tu entorno, que es un motivo para dar gracias. Y como estoy centrado en mí, estoy molesto. Como estoy centrado en lo malo que está pasando, estoy incómodo. Pero apenas dejé de ver eso y comencé a ver otras cosas, mi actitud cambió. Estoy en el mismo lugar. A mi alrededor está pasando lo mismo, pero ahora mi actitud, mi estado de ánimo, mi perspectiva cambió. Aunque las cosas que no me gustan siguen pasando, hay cosas que me gustan que están pasando y prefiero enfocarme en ellas y aprender a leerlas. Porque entonces empiezo a entender que Dios está haciendo algo. Y me doy cuenta que si ya Dios está haciendo algo en esto, seguramente va a ser muy capaz de hacer algo en lo otro. Y me lleno de fe. Me lleno de esperanza y vuelvo a confiar en Dios en las circunstancias en las que estoy incómodo, en las que estoy molesto. La pregunta es, ¿eres capaz de leer las obras de Dios a tu alrededor? ¿Sabes leer lo que Dios está haciendo? ¿O no quieres aprender a leer? No está mal que no sepamos leer, está mal que no queramos aprender. No está mal que no sepas leer a Dios, Dios es demasiado grande para entenderlo. Es imposible, de hecho, para nosotros comprender quién es verdaderamente Dios, pero ¿estamos aprendiendo? Porque el punto no es qué tanto sabes de Dios, sino ¿lo estás conociendo? Porque Dios en este momento está actuando. Y si no lo estás viendo, no es porque no está actuando, es porque no estás entendiendo lo que Él está haciendo. Eclesiastés 9:1 dice, a todo esto, después de hacer una larga reflexión sobre la vida, el sabio dice, a todo esto me dediqué de lleno y en todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que el hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos. Hay que leer este libro con entendimiento y ponerse a reflexionar y hasta filosofar de él seguramente, porque hay tanta profundidad en sus pensamientos. Nosotros tenemos frente a nuestros ojos una gran cantidad de situaciones y no las podemos ver. No sabemos mucho, es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Aunque nosotros tenemos la eternidad metida en el alma porque Dios nos hizo seres eternos, estamos amarrados, estamos ligados a un cuerpo finito, a una mente mortal que tiene un límite y que no entiende la eternidad. Y entonces no entendemos la eternidad y por lo tanto nos cuesta entender a Dios. Pero podemos aprender a leer las obras de Dios en esta tierra y no creer que ya no lo sabemos todo. Los juicios críticos que usted hace de su entorno no son la palabra final en la historia. Lo que usted interpreta de lo que está pasando no es la última palabra, porque la última palabra la tiene Dios. Para todas las cosas, para todas las circunstancias.
¿Confiamos en Dios? Te hago la pregunta, ¿confías en Dios? ¿Confías en Dios suficiente para darle a Él el control de tu vida? ¿Confías suficiente en Dios para que Él haga lo que Él sabe hacer? A nosotros nos gusta hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Nos gusta resolver nuestros problemas a veces. Creo que tenemos estos dos extremos. En un lado, nos gusta resolverlo todo a nosotros y que nadie haga nada porque tenemos ese pensamiento independiente de hacerlo todo. Y por otro lado, no nos gusta hacer nada y queremos que nos lo hagan todo. Estamos siempre en uno de esos dos. Nos cuesta encontrar un punto intermedio porque a veces no nos dejamos ayudar. A los judíos les tocó aprender que la última palabra no la tenía un rey. No estaba escrita en un decreto. La última palabra la tenía Dios, el que había dado la primera promesa. Dios había prometido a su pueblo que sería una nación grande, que su luz brillaría, que las naciones estarían a la sombra de ella. Dios había prometido constituir una nación para bendecir al mundo. Pero lo que estaba pasando aquí es que esa nación estaba siendo cada vez más exterminada. Estaba desapareciendo paulatinamente. Había sido sacada de su territorio, había sido puesta como esclavos. Estaban dispersados, no había unidad de pensamiento, no había culto. Y las promesas de Dios permanecían, aunque el pueblo no podía permanecer por su propia fuerza y capacidad. Y cuando el rey que estaba ahí manda un decreto, engañado, en fin, pero lo hace, los judíos están atrincherados en sus casas, diciendo, bueno, llegó nuestro fin. ¿Qué pasaría si te dicen que mañana es el último día de tu vida? Y solo tienes a tu familia cerca, dirías, bueno, si es mi último día, voy a abrazar a mi gente, la voy a amar, les voy a decir, los amé hasta el fin, estamos aquí, vamos a morir. Los judíos tenían un decreto que decía que ese día iban a morir. Y los enemigos se situaron alrededor con sus armas listos a que el día llegara, porque ese día iban a poder matarlos sin tener ninguna consecuencia. Hay una serie de películas de esto, ¿no? El día de la purga que se hace. No la vea, pero es una película que ilustra más o menos lo que está pasando en el libro de Esther. Fue decretada la muerte para ellos. Y cuando nosotros leemos estos capítulos finales, si usted hizo el estudio de esta semana, lo va a encontrar ahí explicado, por lo menos una idea general. Empezamos a leer lo que los judíos hacen en respuesta a sus enemigos y nos choca, a mí me choca leer esas cosas y decir cómo agarraron a todo el mundo y lo mataron y demás. Pero vamos a entender que ellos no se fueron metiendo casa por casa a destruir a quien estaba ahí. Había un grupo de gente que ya estaba armado y listo para destruirlos a ellos. Y ellos estaban esperando simplemente el momento de la muerte, pero en eso llega un decreto nuevo que dice que ahora ellos se pueden defender. Y que lo que hagan no va a tener una consecuencia legal. Justo el día que estaban a punto de morir, seguramente diciendo, bueno, hijos, familia, aquí estamos, mañana no estaremos, hemos sobrevivido y nos vamos a ir. Y justo cuando ya habían entregado sus últimos sueños y esperanzas, aparece una respuesta. Y se dan cuenta que ahora se pueden defender. Y yo digo, esta gente que se enumera en estos capítulos, de cuánta gente fue muriendo en cada lugar, era la cantidad de gente que estaba listo para matarlos a ellos. No era gente que estaba por ahí, que los judíos salieron matando a gente, no, era la gente que los estaba esperando para destruirlo, que los estaba acercando. Y cuando ellos salen de ahí, entonces se encuentran a sus enemigos y los destruyen.
Lo que era el día de luto y de muerte y de exterminio se vuelve en un día de júbilo, de triunfo, de decir, ahora nosotros tenemos un nombre que se tiene que respetar. Ahora estamos ganando. Pero ¿puedes confiar en Dios para que llegues a esos extremos de la vida? ¿Puedes confiar en Dios para que aún viéndote en el último minuto de tu existencia, no bien, creas que Dios va a hacer algo? ¿Tienes la fe suficiente para esperar que Dios haga el milagro que sabes que Él puede hacer? Mire, todos necesitamos salud. Y a veces no estamos en una condición de salud. ¿Vamos a dejar de creer? No podemos dejar de creer. Necesitamos creer y confiar en Dios. Señor, mi salud está en tus manos. Yo estoy haciendo mi parte para cuidarme. Pero mi salud está en tus manos. Tú puedes hacer algo. Todos tenemos situaciones financieras. Pero puedes confiar en Dios de que Él sigue haciendo su obra y tú sigues siendo fiel en tu parte. ¿O prefieres ir a buscar una manera de generar recursos que sabes que no debes hacer? Todos queremos ser aceptados y buscamos la aceptación en los grupos, en la familia. Y si no lo estás obteniendo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás buscando la aceptación a toda costa? ¿Entregando tu propia vida, tu propia alma a cambio de una migaja? ¿O confías en Dios para que Él provea y te dé un recurso, un ambiente sano? ¿Cuánto confiamos en Dios para nuestra vida? ¿Cuánto estamos dispuestos a esperar en Él? Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo, pero no a tu tiempo. Siempre a tiempo, pero no a tu tiempo. En nuestro tiempo tenemos criterios para establecer las cosas. Pero es que hay algo que ignoramos. Se nos olvida la parte más grande de este análisis. Apenas estamos analizando con un pedacito de entendimiento. Pero hay una eternidad que no entendemos en el tema del tiempo. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. El concepto de eternidad que está dentro de nosotros no lo podemos entender, pero ¿sabe quién sí lo entiende? Dios. Y cuando yo analizo las cosas y digo, ya el tiempo se me acaba, lo estoy analizando desde mi concepción de un pedacito de tiempo que se termina. Pero si confío en Dios, su análisis del tiempo se extiende a una eternidad que yo no entiendo. Y Él llega a tiempo, en su tiempo, no en el nuestro. ¿Confías en Dios? ¿En el Dios del tiempo? ¿En el Dios de la historia? Para que Él haga en tu vida lo que tiene que hacer. Para lo que pides, para lo que esperas, para lo que sueñas, ¿confías en Dios? ¿Puedes dejar que Dios se encargue de tu vida? ¿Puedes dejar que Dios te cuide? ¿Puedes dejar que Dios haga su obra en ti? ¿O prefieres hacerlo tú? Es más fácil tomar nosotros, como dicen por ahí, el toro por los cuernos y hacer algo, pero es que somos tan imperfectos que no debiéramos movernos a menos que Dios nos indique que tenemos que movernos. Si le das a Dios el cuidado de tu vida, debes dejar que Dios cuide de tu vida. Porque si tú vas a orar y le pides, Señor, yo te pido que hagas tal cosa, y oro y creo que tú harás lo mejor para mí, pero salgo de ahí y yo lo resuelvo, entonces ¿para qué oré? Si yo digo, Señor, tengo miedo, ayúdame.
pero salgo de ahí y actúo por temor. Entonces, ¿para qué oré? No confié en que Dios iba a hacer, sino que yo vine y tomé las riendas de las cosas. Eso es como el clásico ejemplo, ¿no? Que con obvias razones, la esposa le dice al esposo, ¿puedes arreglar la lámpara que se dañó? El esposo le dice, sí, claro. No ha terminado de decir sí, claro, cuando ya la esposa está buscando la escalera para subirse y ya cambiar la lámpara. Y él dice como que, y el tiempo que, o sea, no tuve tiempo para responder a tu pedido. ¿No? Que nunca lo haces, dice la esposa. Pero Dios no es como ese esposo negligente. Dios es diligente en su trabajo, pero lo hace en el tiempo perfecto. Si quieres que Dios encienda tu luz, no puedes ir a poner tú en la lumbrera, tienes que dejar que Él haga la tarea. Y tienes que confiar en Él. Si hay algo que aprendemos de este libro, del libro de Esther, es que Dios sale en defensa de su pueblo. Es que podemos confiarle a Dios nuestra vida. Es que podemos darle a Dios el control de lo que vamos a hacer. Es que podemos depositar y descansar en su mano poderosa. Es permitir que Dios haga su obra y aceptar que su obra y que lo que Él sabe es más que lo que yo sé y por lo tanto es mejor aunque no me guste. Oramos para que Dios haga cosas a nuestro modo, a nuestro antojo, pero Dios dice es que tú no sabes algunas cosas, no lo puedo hacer como tú quieres. Pero tú tienes que quererlo hacer como yo lo estoy haciendo. Déjame a mí hacer la obra. Pero confía. Confía. Isaías 46:4. Me encanta el texto bíblico. Usted puede leer el capítulo completo después, pero esta palabra a lo mejor es para usted. Este texto a lo mejor es un mensaje de Dios en su vida. Aún hasta su vejez, yo seré el mismo. Dios no va a cambiar. Siempre podrás confiar en Él. Aunque tus años estén pasando, llegues a un día a la vejez, Dios será el mismo. Y hasta sus años avanzados, yo los sostendré. Dios no te dejará. Yo lo he hecho, yo los cargaré, yo los sostendré, yo los liberaré. Necesitas depositar tu confianza en Dios. Necesitas empezar a leer la historia que Dios está escribiendo a tu alrededor. Necesitas abrir tus ojos, detenerte un momento y decir, Señor, ¿qué estás haciendo que no estoy viendo? Porque Dios te va a sostener, Dios te va a librar, pero si tú haces tu trabajo más allá de lo que debes hacer, si tú te metes a hacer la parte de Dios, Dios no va a hacer nada. Porque tú lo estás resolviendo. Pero si estás confiando en Dios, si estás poniendo tu esperanza en Él, Dios te dice y ha prometido que nos va a sostener, que no nos va a dejar caer. Si nuestra vida está en sus manos, Él nos va a sostener. Y ese es un motivo para celebrar. Ese es un motivo para decir, debo estar alegre, debo reconocer su grandeza, debo ser consciente de quién es Dios, debo adorarle, debo reunirme con mis hermanos y adorarle en el templo. Porque Dios está haciendo algo y yo lo estoy viendo, Dios está haciendo algo. Siempre es más fácil ver lo negativo que lo positivo. Pero si usted ve con los ojos de Dios, si usted es capaz de por lo menos vislumbrar un poquito más arriba de lo que está viendo, se va a dar cuenta que Dios está haciendo algo en su entorno. Porque Dios no falla a sus promesas. Dios es fiel. Dios no se equivoca. Dios no llega tarde. A Dios no se le toma por sorpresa. Nadie puede estar encima de su propósito y voluntad.
Y si crees eso, le vas a dar a Dios tu vida, y le vas a dar a Dios tus finanzas, y le vas a dar a Dios tu familia, y le vas a dar a Dios tus sentimientos, y le vas a dar a Dios tu identidad y tu seguridad, y tu vida entera está en sus manos, porque sabes que Él es Dios perfecto, porque sabes que Él tiene el control, porque sabes que Él no te va a dejar nunca, porque sabes que Él está